Señal directa. Como cada semana con nosotros el maestro Antonio Rocha Santos. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, José Ángel. Este día vamos a hablar acerca de los medios de comunicación. Tenemos que analizar si son medios de comunicación o medios de manipulación. En la actualidad, la comunidad juega un papel muy importante dentro del desarrollo de la sociedad en general, ya que la misma tiene que ver con la forma en que los individuos interactúan. Uno de los elementos más representativos de la evolución tecnológica humana está en los medios de comunicación. Estos han logrado evolucionar con el paso del tiempo. En todos lados se puede visualizar el avance de estos medios, que se clasifican actualmente en medios impresos, medios sonoros, medios visuales o audiovisuales, y desde luego los medios electrónicos que ya todos conocemos. Dichos medios de comunicación ejercen una poderosa influencia en la sociedad. Estos son llamados medios de comunicación masiva y los más importantes son, sin duda, en nuestros tiempos, la prensa, la radio y la televisión, así como las redes sociales. Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y rápidas de transmitir un mensaje. Son un vínculo mediante el cual los diferentes poderes y grupos de la sociedad pueden ser escuchados o vistos. El propósito principal de los medios de comunicación masiva, como la prensa, las revistas, la radio, la televisión, el internet, etcétera, es precisamente comunicar, pero según su tipo de ideología, pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opiniones, enseñar, etc. Los medios de comunicación masiva son medios electrónicos o tecnológicos que sirven para enviar mensajes que van dirigidos a una gran cantidad de personas y que llegan simultáneamente a un grupo indeterminado o a sus equipos receptores y pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. ¿Cuáles son las características de estos medios de comunicación? Pues existen emisores, existen receptores y también retransmisores, y pueden ser individuales y colectivos. Los medios de comunicación masiva son abiertos. Esto significa que cualquier persona puede tener acceso a ellos. Se relaciona con distintas áreas, lo que involucra el empleo de distintos lenguajes, además de diversas especificaciones técnicas. Los contenidos están destinados a un público muy heterogéneo y a una gama muy amplia de receptores, como así también a un público más reducido que maneja ciertos códigos de información necesaria para descodificar o decodificar el mensaje. Los tipos de comunicación masiva pueden ser la prensa escrita, que es a través de los medios impresos, los libros, la televisión, la radio, el internet, el cine, etcétera. ¿Cuáles deben ser las funciones de los medios de comunicación masiva? Los medios de comunicación masiva se supone que, como ejercen una alta influencia en la sociedad de manera muy considerable, ayudan a satisfacer las necesidades de información de la población, y sus funciones deben ser informar, es decir, recoger y entregar información de manera veraz y oportuna sobre los diversos acontecimientos y distintos temas de interés. Esta información debe ser lo más objetiva posible, es decir, no alterarla, no deformarla. Otra de las funciones debe ser educar, transmitir la cultura de las distintas comunidades, su pasado, su presente, sus proyecciones futuras. Los avances tecnológicos han posibilitado la transmisión de programas educativos de manera muy atractiva para la comunidad. Otra de las funciones debe ser entretener. La sociedad demanda de los medios información y datos para su entretención, su esparcimiento, y de esa manera contribuyen a llenar espacios de tiempo para descansar, divertirse y recrearse. También los medios de comunicación pueden servir para formar opinión, es decir, a través de la participación de expertos, de investigadores, de personas que emiten sus opiniones, crean también o forman internamente el criterio y el punto de vista de las personas.
Y los medios de comunicación, como la mayoría están en manos de empresas particulares que funcionan a través de concesiones que otorga el gobierno federal, la mayoría tienen que subsistir porque tienen que obtener utilidades. Y esas utilidades, esos ingresos los obtienen a través de la venta de espacios y tiempos publicitarios y propaganda. Esta función es propia de las sociedades modernas debido a la trascendencia económica que ella tiene, y así persiguen la finalidad de ofertar y conseguir consumidores para los distintos productos que se ofrecen. De esta manera, la publicidad y propaganda sirven para financiar el funcionamiento de algunos medios de comunicación que funcionan con capital privado. La diferencia entre publicidad y propaganda es que la primera busca vender productos o servicios y la segunda previene ciertas conductas o situaciones y además busca adeptos. Es decir, trata de influir en la ideología y en la forma de pensar de las personas. ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación en el lenguaje? Mucha influencia, porque los radioescuchas, los televidentes, los lectores escuchan, ven y leen los puntos de vista y los criterios y la terminología que utilizan quienes participan en esos medios de comunicación, y muchas veces los hacen propios, a veces porque desconocen esos nuevos términos o a veces simplemente porque se les hacen atractivos y los hacen propios. También los medios de comunicación influyen en la forma de pensar y en las conductas. Muchas veces los medios de comunicación son utilizados en las campañas electorales, en las políticas de gobierno, para crear hábitos de consumo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay muchos alimentos y bebidas que son chatarra, que no representan ningún beneficio nutricional, y sin embargo reciben una alta cantidad de publicidad, precisamente porque las empresas se interesan en que, primero, en que se conozca el producto, y una vez que se conoce, que se hagan consumidores y si es posible, que sean consumidores habituales. Pero también es importante destacar que los medios de comunicación influyen en la forma de pensar. En fecha reciente, los gobiernos municipales, estatales y federales han utilizado los medios de comunicación para dar a conocer sus logros, para presentar sus informes, y muchas veces se contratan con altas cantidades de dinero, se hacen contratos publicitarios con medios de comunicación para informar lo que por ley es obligación de los funcionarios públicos. Realizar las acciones que la ley les encomienda es obligación. Sin embargo, ellos tienen interés en que se sepa a través de los medios de comunicación. Creo que la más importante muestra y testimonio de las obras y las acciones de gobierno son precisamente los beneficios que estas representan. Es decir, no se justifica que se gaste tantísimo dinero en publicitar los actos de gobierno. Pero también hay efectos dañinos en los medios de comunicación. Se provoca división entre la comunidad, sobre todo cuando se dan a conocer puntos de vista personales, aunque sean de quienes participan en los medios de comunicación. Muchas veces se crea confusión y otras se crea división entre los miembros de la comunidad, se crea desorientación, se fomenta el consumismo, se fomenta la ignorancia, y muchas veces se manipulan conciencias y conductas en beneficio de personas, grupos, empresas, instituciones, productos o ideologías. Hay leyes que regulan el funcionamiento de los medios de comunicación. En nuestra Constitución, el artículo 6 habla que la manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Este es un derecho a la libre manifestación de las ideas. Sin embargo, hay límites. Y tan es así que existe el derecho de réplica. Si alguna persona se siente afectada por algún comentario o señalamiento directo que se haga en algún medio de comunicación respecto de su persona, puede, con base en este artículo 6,
ejercer el derecho de réplica para que se le dé la oportunidad de aclarar lo que consideren conveniente. Además de la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, los derechos de los usuarios y las audiencias, la competencia, la libre concurrencia de los sectores en la materia de las telecomunicaciones, etcétera. Esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula el funcionamiento de los medios de comunicación. Y desde luego se habla de que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Por eso los medios de comunicación, de radio y de televisión y de internet tienen que operar en base a una concesión que otorga el gobierno federal. Y esta concesión debe reunir ciertos requisitos y estas empresas están sujetas a supervisión constante para que cumplan los requisitos que marca la ley y los que le señalan en el contrato concesión una vez que se los otorga. Esta ley, en su artículo 2, establece que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, o sea, en las concesiones, está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, o por razones de género, por razones de la edad, por las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la actividad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El gobierno federal, quien otorga estas concesiones, tiene la facultad de supervisar que los medios de comunicación respeten estas disposiciones. En todo momento el Estado tiene el dominio de las concesiones, del derecho a transmitir mensajes a través del espectro electrónico que autoriza a utilizar en alguna frecuencia con base en la concesión que se les otorga. El Estado tiene la facultad de supervisar periódicamente. Y se puede permitir el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los recursos vitales, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de la ley que acabo de mencionar, la ley del sistema de radiocomunicación y de telecomunicaciones y radiodifusión, pero además la ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. También aplica la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Imprenta, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Derechos de Autor, etc. Son varias leyes que intervienen para regular el funcionamiento de los medios de comunicación y una vez que se otorga la concesión deben cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, si la concesión se otorga para un uso comercial, los medios de comunicación pueden vender publicidad. Si se otorga para fines educativos, pues ese debe ser su finalidad y los contenidos deben de ser precisamente educativos. También se establece que las concesiones tienen una vigencia y que tienen la obligación de grabar todas las transmisiones que hagan por radio o por televisión y tener una copia de las mismas para efecto de que el gobierno federal pueda realizar las supervisiones y revisiones que considere pertinentes. También está prohibido que el concesionario realice programas impropios para niños y adolescentes. Cuando se tengan que analizar estos temas que sean preferentemente para personas mayores, se tiene que hacer la prevención y el aviso con toda anticipación. El concesionario de un medio de comunicación debe realizar su labor cuidando que las noticias sean objetivas, que no distorsionen los hechos ni impliquen situaciones contrarias al orden público, a la seguridad del Estado, a la estabilidad de las instituciones y a los intereses del país. Pero recalco que deben ser objetivas las noticias y la información que transmitan
y que no distorsionen los hechos cuya información están transmitiendo. Y hay una serie de requisitos y condiciones que se establecen en los contratos concesión que les firma, otorga el gobierno federal, pero pueden ser revocadas esas concesiones o suspendidas temporalmente en caso de que se aparten de los requisitos que marcan estas leyes. Es decir, si un lector, si un radioescucha, un televidente, un cibernauta considera que alguna empresa que está ejerciendo esta concesión viola las disposiciones que les acabo de mencionar y el derecho a la libre manifestación de ideas, puede presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente y la concesión le puede ser suspendida o revocada a esta empresa. Estamos ante la posibilidad de que las personas analicen las noticias, analicen la información que reciben a través de los medios de comunicación. Estamos ante la posibilidad de ser manipulados por algún medio de comunicación. Cuando se distorsiona la información, cuando no somos analíticos, cuando no la información que escuchamos o que vemos a través de la televisión no la analizamos y nos formamos nuestros propios valores, corremos el riesgo de ser manipulados por algún medio de comunicación. Ustedes tienen la palabra, ustedes saben cuáles medios de comunicación y qué tipo de información es precisamente objetiva o qué tipo de información es manipuladora. Esa es la pregunta de hoy y esa es la tarea. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel.